Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bernardo Delfín y vamos a tener ahora este live donde vamos a hablar sobre kilómetros y latidos con dos invitados muy interesantes. Ahí estás ya, ¿verdad, Luis? Así es, mi estimado Bernie. ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches. Bueno, pues vamos iniciando, si quieres, Luis. Van a estar dos invitados. Voy a ir presentando ahorita a Luis Álvarez. Luis Álvarez, bueno, ya muchos lo conocen, es gran amigo de este canal, un atleta con más de 200 Ironmans corridos. Es la única persona que ha corrido todos y cada uno de los Ironmans que han existido, conferencista, empresario y lo más importante, un gran amigo. Y creo que va a ser muy interesante la plática que vamos a tener con él porque recientemente pues, ha tenido algunas condiciones cardíacas interesantes que nos va seguramente a platicar todos los cuidados que tuviste en estos que fueron como 10 Ironmans que desde que has tenido esto, ¿no? 25, amigo. 25 Ironmans. Bueno, Entonces, pues 22, bienvenido. 22, 23. No, sí, como 23, por ahí. Como 23, 25, ¿eh? Así es, entonces, pues bienvenido, mi Luis, a este programa. Es un placer, gracias. Soy amigo del canal y amigo tuyo, que por cierto, me considero de Monterrey porque mis pininos los hice en Monterrey con los muy conocidos correcaminos de Monterrey a la del Valle. Ahí empecé a correr cuando tenía 21, 22 años, que justamente pesaba más de 95 kilos y con mis apreciados amigos correcaminos me cambiaron el hábito, la forma de pensar y me inculcaron el amor al deporte. Entonces, gracias a Monterrey, hoy por hoy estoy aquí haciendo pininos haciendo el Ironman. Así es, y está ahorita con unos minutitos de retraso el doctor Jesús Rivera Cantero, que por aquí en redes sociales lo conocen más como el doctor Pichu. El doctor Pichu pues tiene una especialización en medicina especializada para el deporte por la Universidad de Valencia y tiene un posgrado en ecografía intervencionista. Entonces también va a ser muy interesante poder escuchar todo lo que nos dice un médico en esto que queremos platicar el día de ahora, ¿no? Y para darles un poquito de contexto, bueno, pues desafortunadamente cada vez vemos más seguido eventos en los cuales estos eventos de alta resistencia, como puede ser un Ironman o como puede ser un maratón, donde alguno de los competidores desafortunadamente pues pierde su existencia, ¿no? No puedo decir el nombre aquí porque luego nos cortan el live, pero bueno, pierden la existencia. El fin de semana pasado se corrió un maratón, el segundo maratón más grande de México, y un corredor ya experimentado con 40 maratones en su haber, hace 3 horas, pasaditas las 3 horas, llega en el lugar 127 de 7,000 corredores y cruza la meta, se desfallece o se desvanece y desafortunadamente se lo llevan al hospital y no pasa, ¿no? Entonces es preocupante porque dices, oye, si esto le puede suceder a un corredor tan experimentado, puede sucederle también igual, toquemos por supuesto madera, pero más bien, si ves ¿cómo es? Las barbas del vecino, cortar, echar las tuyas a remojar. Entonces yo creo que esa es la parte importante, ¿no? ¿Cómo analizamos cuáles son las cosas que debemos de considerar para tratar de evitar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, a ver, pues yo te preguntaría primero, Luis, ¿cuál es tu reacción inicial ante este tipo de eventos que suceden? Primero, amigo, me gustaría que este live funcionara también para ver preguntas de la gente. Por Y el supuesto. tema es, ¿qué tanto saben de problemas cardíacos ustedes han tenido o conocen a alguien que ha tenido problemas cardíacos desde que inició el COVID hasta la fecha? Digo, para ponerle contexto, se va a unir Pichu, que es experto, coach, también médico. Por eso estoy aquí tú también mencionando esto que pasó y que no solo ha pasado en un maratón, ha pasado en varios Ironman, y en el Ironman normalmente, o bueno, lo más común es que pase o en la natación o en la bicicleta, pero bueno, son accidentes, ¿no? Que se caen de la bicicleta. Pero en la natación sí hay infartos o gente que se ahoga, pero posiblemente con infarto. Entonces me interesaría mucho saber cuáles son las dudas
¿Qué saben? ¿Qué quieren saber de nosotros? Bueno, gran experto Bernardo Delfín, de mí que tengo estos problemas cardíacos, de Pichu, entonces, ¿qué preguntas habría? Ahora, lo primero que te puedo decir es, qué lástima, o sea, híjoles, siempre una vida humana, qué doloroso para la familia, y más un deportista que lo que queremos es tener cantidad y calidad de vida, y bueno, no vamos a comprar la cantidad de vida con el deporte, pero sí podemos ganar la calidad de vida. Qué tristeza y qué podemos aprender de cada uno de estos episodios para que nos pase menos a nosotros, ¿no? Entonces, ahorita les voy a platicar un poquito la experiencia, pero dejo que tú lideres y me encantaría oír las preguntas y por inbox, ya que saben que tengo o que he tenido algunas cosas cardíacas, he recibido muchas preguntas, pero quiero saber qué dudas tienen, pero te dejo la palabra, amigo. Así es, básicamente empiezan a preguntar esto, ¿eh? Omar Galeón, después del COVID, ¿qué afectaciones pudo haber habido? Y creo que aquí entras precisamente tú, porque es lo que está preguntando, digo que fue Omar. Después de COVID fue cuando empezaste con algunas afectaciones. Entonces, pues platícanos, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo lo afrontaste? Y cómo pudiste seguir participando en este tipo de eventos como 25 Ironmans que ya mencionaste. Correcto, y con problemas cardíacos. Bueno, yo creo que lo primero es mencionar que hace año y medio, justamente en el Ironman de Sudáfrica, la natación no tuve problemas, en la bicicleta, gracias a que siempre traigo un pulsómetro conmigo, siempre me mido para entrenamientos y para competencias, me di cuenta que mi velocidad en la bici no correspondía al pulso cardíaco que tenía en ese momento. Le metía tantito para ir a 130, 135 pulsaciones por minuto, iba muy despacio, subía mi velocidad y el pulso se me elevaba a 160, 165 pulsaciones, le bajaba y se bajaba, había ciertas incongruencias de mi pulso con mi potencia o con el esfuerzo que estaba haciendo. Hice solo 90 kilómetros de bicicleta, yo juraba que tenía COVID, llego a la tienda médica y sin preguntar nada dije, háganme prueba, tengo COVID. Me hicieron la prueba y salí negativo. Me dijeron, qué raro, me pusieron un electrocardiograma de 4 derivaciones, que es uno sencillo, de pocos electrodos. Me dijeron, no tienes nada, te vamos a poner el de 8 derivaciones o X derivaciones que con piernas y brazos y todo. Me dijeron, hay algo raro, te lo vamos a repetir, y a la segunda no salió. Pero ya había un síntoma de algo. Yo me sentía mal, mi pulsómetro decía que había algo, y de ahí empezó el viacrucis de un año y medio para averiguar qué era. Y a final de cuentas tuve varias condiciones cardíacas. Me operaron hace 2 meses de flóter, fibrilación auricular, y otras 2 condiciones que tuve, y ahorita me voy a referir al COVID y eso, son taquicardia ventricular, que esa sí puede ser peligrosa, y miocarditis, que esto es lo que, según yo, y eso me voy a referir al ratito que se conecte Pichu, porque esa es la parte riesgosa, ahí sí me hubiera podido morir. Mi cardiólogo Sergio, cuando vio los resultados, me dijo, oye, tienes miocarditis, párate inmediatamente, ni café, ni alcohol, ni ejercicio. Y eso no se detecta normalmente, me lo detectaron porque estaban haciendo una prueba de cicatrización de aurículas y otras cosas, y salió de rebote. Hasta donde yo sé, algunas de las muertes súbitas que ha habido, de repente hoy se murió un infarto, era deportista, tenía esto, y nadie sabe de qué es, una tipo muerte, un paro cardíaco. Y mucho de esto es por la miocarditis. Ahora, lo que me dijeron los doctores es, primero, sí, es el volumen de edad, y otra cosa interesante, los que hacemos deporte de endurance, que es de maratón para arriba y entrenamientos largos. Al final de cuentas, es muy nuevo esto, el Ironman se inventó en 1978, relativamente poco, pero muchos de los maratonistas, de los triatletas, de los de alto rendimiento tienen problemas cardíacos como fibrilación auricular. Es relativamente común y con mi operación relativamente se arregla fácil. No me quiero extender porque hay muchas ramas de todo esto, pero sí tenemos cierta afectación los deportistas cuando hacemos mucho deporte de alto rendimiento, de alta duración. Y eso me lo detectaron de endurance, principalmente después del COVID, y también el COVID, nos vas a platicar tu experiencia, pero quiero saber también de ustedes qué han sentido y si han tenido alguna afectación cardiovascular o de algún índole desde el COVID, ¿no?
Creo que nos tiene que quedar claro que efectivamente el COVID dejó una afectación. En mi caso, cuando me dio COVID en 2 ocasiones, durante la enfermedad fue como una gripe leve. O sea, ni siquiera me tumbó en la cama, ni tuve absolutamente mayor problema. Pero, por ejemplo, en el 2020 acababa de correr un maratón virtual, porque pues tenía para correr otra vez Londres, no lo mandaron virtual, corrí el maratón virtual bien, a las 2 semanas me da COVID y no podía terminar 5 kilómetros. Entonces, sí hay que entender, ahorita que tú preguntabas, Omar, esta parte, sí hubo una afectación. Yo tardé casi año y medio en volver a estabilizarme por completo. O sea, no podía terminar 5 kilómetros. Cuando pude empezar a correr más kilómetros, mi ritmo cardíaco también se elevaba por lo menos una zona más. O sea, cuando debía de ir en una zona 3, pues estaba en una zona 4. Cuando debía de ir en una zona 4, mi ritmo cardíaco era de una zona 5. Y empecé a tener algunos problemas de presión arterial, no muy alta, pero sí más alta de lo normal. Sí hubo una afectación que nos dejó el COVID, te haya pegado fuerte o te haya pegado menos, ¿no? Ya ahorita pues ya estamos a casi año y medio, 2 años de que terminó todo esto. Terminó. Así es, pero bueno, sí nos afectó y necesitamos traerlo, ¿no? Ya está, a ver, déjame ver para se unió incluirlo. para mandarle, exactamente. Y ahorita quisiera empezar con la primera recomendación. Ahorita que termines tu frase, le damos la bienvenida. Quiero empezar con la primera recomendación para hacerlo movido y después que entre mi estimado Pichu. Hola, ¿cómo están? Pichu, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí estamos ya reportándonos. Bueno, Pichu es mi coach y lo respeto, lo admiro y es un gran médico deportivo. Y bueno, yo creo que vamos a aprender mucho aquí. Ya te presumimos, pero ya mencionó tu currículum para que cuando entráramos en materia. Excelente, muchas gracias Luis y muchas gracias por la invitación. Oye, al contrario, Jesús. Quería decir, lo primero es, cuando empezaron estos problemas cardíacos que me empezaron a hacer pruebas y electrocardiogramas, etcétera, etcétera, no encontraba nada, hasta que fui a una prueba de esfuerzo aquí en México con Dimitri, y él detectó inclusive en el enfriamiento, no durante la prueba, ciertas arritmias. De ahí me puso un holter de 24 horas, ahí ya salió una alerta y ahí fue donde me seguí las cosas. Entonces, yo creo que, y por eso estábamos esperando a que te unieras, yo creo que algo que sería indispensable es por lo menos una vez cada año, sobre todo los que estemos deportistas de alto rendimiento, una prueba de esfuerzo. Aquí ya oiremos tus recomendaciones, pero si no hubiera sido por esa prueba de esfuerzo, difícilmente me hubieran detectado los problemas, ¿no? Y después ya contamos un poquito más de historia. No sé qué opinas. Y de hecho, es lo que están preguntando la mayoría ahorita, ¿eh? Oye, mi cardiólogo me recomendó una prueba de esfuerzo. ¿Qué tanto minimiza este riesgo? Entonces, pues yo creo que la primera pregunta que todo el mundo está haciendo, ¿cada cuánto deben de hacerse estos exámenes médicos? ¿Qué es lo que incluye? O sea, ¿cuáles son las cosas que debería de incluir un chequeo anual para un deportista en específico? Y si también vale la pena hacerlo, que es otra de las preguntas que nos están poniendo aquí, antes de una competencia, y si son diferentes el chequeo anual al de un chequeo antes de una competencia, Doc. Y mira, hay diferentes tipos de pruebas de esfuerzo y definitivamente la prueba de esfuerzo para una persona sedentaria, para un deportista son diferentes en cuanto a la intensidad y la mecánica en la que se desencadenan. Y esta parte es bien importante tomarlo en cuenta porque muchas veces una prueba de esfuerzo para un sedentario se la aplican a una persona aficionada, pero con un buen nivel de condición física, y se acaba la prueba de esfuerzo y su frecuencia cardíaca apenas está empezando a subir y muchas veces no logran ver lo que queremos ver, ¿no? Entonces es bien importante empezar desde ahí, que la prueba de esfuerzo tenga la calidad que estamos buscando dependiendo del deportista o el atleta. Y para estos fines de cardiológicos, lo ideal es que se haga una vez al año y que una vez cada 2 años hagan un ecocardiograma para revisar su corazón, si es que el corazón sale en condiciones óptimas, ¿no? Cabe mencionar que después del COVID estamos viendo muchos casos de miocarditis o miocardiopatías con pequeños bloqueos, pequeños arritmias, pequeños cambios en algunos segmentos del electrocardiograma muy discretos,
que aparentemente no generan problema, pero cuando se mezcla esto con el esfuerzo, se mezcla con la deshidratación, que esto de alguna manera hace que el volumen sanguíneo cambie sus características y entonces la oxigenación a nivel del corazón se reduce. Y entonces a veces la gente dice, es que traes un pequeño detallito. Sí, pero ese pequeño detallito después de X horas de competencias con X grado de deshidratación se pueden desencadenar en un problema bastante complicado, ¿no? Entonces sí es bien importante que la gente haga conciencia, hagan estas pruebas y además tiene otro tipo de beneficios, además de la propia revisión del corazón y preventiva, ¿no? Ahora, en estas pruebas, por ejemplo, una prueba de esfuerzo donde te ponen un electrocardiograma y demás, ¿sí debería demostrar alguna situación oculta o incluso con una prueba de estas pudiera algo quedar oculto? Cuando son casos muy sencillos, sí puede quedar algunas situaciones ocultas, pero ya nos están dando ciertos indicios y es cuando tenemos que pedir un holter, que fue por ejemplo el caso de Luis, o hacer un estudio un poquito más avanzado para poder determinar otro tipo de instancias, ¿no? Pero, o sea, sí es importante que entiendan que cuando hay grados ligeros, moderados, se va a ver detalles en las pruebas de esfuerzo, pero muchas de las veces hay algunos indicios, no tenemos la certeza al 100, pero sabemos que algo no anda bien y es cuando tenemos que apoyarnos de otro tipo de estudios complementarios para poder determinar la salud del deportista y garantizar que pueden, un lado, hacer ejercicio y otro competir, porque son dos parámetros diferentes, ¿no? O sea, simplemente les comparto, en esta semana hemos realizado aquí en la clínica 12 pruebas de esfuerzo y hay 3 personas que les generamos una restricción parcial de la actividad física porque tienen un grado. O sea, está cañón, no es cualquier cosa. Y en lo que va casi el del año, 30%. sí, y en lo que va del año, no recuerdo ahorita la cantidad de pruebas, hacemos bastantes pruebas de esfuerzo, pero en lo que va del año ha habido 4 personas que hemos tenido que bajar de la actividad física, mandar a un tratamiento avanzado cardiológico, ¿no? Entonces, sí está presente y a mi parecer, sí se ha incrementado a raíz del COVID este tipo de patologías. Ahora, ayúdenos, ahora sí, los dos a platicarnos la situación de Luis. O sea, a Luis le encuentran, porque ahorita hablaste del holster, y muchos de nosotros a lo mejor ni siquiera lo conocemos. Yo nada más tengo la idea, tuvo alguna condición cardíaca y le tuvieron que poner un aparato para monitorearlo todo el tiempo. Platícanos, ¿qué fue y por qué? Y luego platícanos tú, Luis, cómo es vivir una competencia y gran parte de tu vida con este aparato, que creo que ya dejaste de usarlo afortunadamente, pero platíquenme. Bueno, hay diferentes tipos de holters, ya hay algunos más modernos, como el que le opciona Luis, que es inalámbrico y que es muy cómodo, porque hay otros que tienes que cargar la cajita con los cables, pero básicamente pues es monitorizar durante 24 horas o durante 3 días todo el registro del corazón en tu estilo de vida normal, ¿no? Y sería interesante que Luis nos platique qué vivió, cómo lo sintió, porque pues una cosa es como doctor y otra cosa es ya traer el bicho ahí todo el día, ¿no? ¿Y qué mide este aparato exactamente? O sea, que Bueno, es nada más pulsaciones o... Te hace un registro del electrocardiograma en tiempo real continuo. Ves la variabilidad cardíaca, ves las arritmias y ves pues, si hay momentos en los que ciertas partes o caras del corazón sufren algo de falta de oxigenación, o si en la madrugada hay algunas pausas, que esas son las complicadas, ¿no? Cuando hay ciertos bloqueos, y entonces tu corazón está latiendo con cierto ritmo y de repente tarda un poquito más de lo normal y luego vuelve otra vez, ¿no? Y esos bloqueos o esas faltas de aparición de latidos en tiempo y forma pueden ser una de las condicionantes que pueden generar pues, un problema de una fatalidad súbita o alguna otra cuestión, ¿no? Ok, a ver, y platícanos, Luis, cómo es vivir, porque esto lo tienes que hacer en competencias y durmiendo y durante todo el día, ¿ah? Bueno, nunca se había hecho, o que yo sepa, o que los doctores sepan, se había hecho un Ironman con un holter. Esto fue un pequeño lujo que nos dimos y un experimento, porque te ponen que tuve, ahorita les voy a platicar los diferentes, porque tuve diferentes tipos,
lo platiqué con un doctor y si lo hago en un Ironman y estaba con medicamentos, ciertas cosas, entonces bajo vigilancia médica. A ver, primero, el primer holter que me pusieron es el de la cajita con cables, que es espantoso. Te ponen los chupones así como te lo ponen en el hospital cuando te hacen un electrocardiograma, pues tienes que, no te bañas porque es muy complicado, te lo amarras y andas todo el día con tu cajita que no se desconecten y a ver si no leyó y hubo ruido y eso son lo normal que se pone de 24 horas. Cuando a mí me ven, me detectan y lo menciono aquí porque no estaba el picho, me detectan 4 condiciones que son fibrilación auricular, flutter, taquicardia ventricular periódica y de ahí al último miocarditis. Entonces, todo esto te lo detecta este aparatito que en la segunda o ya la última generación es una calcomanía que me la pusieron de una forma especial. Por supuesto, como somos triatletas nos rasuramos, más fácil que pegue, pero me lo protegí con Benjuí, con ciertas cosas para que en los 4 kilómetros de natación, durante 180 kilómetros de bicicleta, pues con el calor y el sudor no se cayera, ¿no? Lo aplicamos un poquito diferente de lo normal, que ahí te encargo la quitada. Pero es una calcomanía. Si alguien se va a mi Instagram, hay varias fotos, me lo puse como 4 de estos halters con diferentes condiciones para detectar, que mide aproximadamente 10, 15 centímetros, no lo traigo en la medida, pero esta es más o menos la medida, lo tienes aquí en el pecho, en el centro, que detecta no necesariamente solo en el deporte, sino como lo dijo Pichu, ¿cómo se llama? En la noche, previo, post, y eso lo entregas, tarda una semana en que te den el diagnóstico y te dice todas estas pequeñas cosas que gracias al holter me detectaron y de ahí, bueno, al último vamos a hablar de cómo me curaron y qué es lo que, ¿cómo se llama? Cómo sí pude regresar a los Ironman después de una cirugía del corazón, que también es interesante. Exactamente. Aquí alguien pregunta a ti, Luis, que, por ejemplo, que cuando estás nadando en un Ironman y te cansas, que cómo le haces, que porque cuando vas en la bici o corriendo, pues nada más te paras y ya. Cuando vas nadando, ¿cómo le haces? Te las contesto rapidísimo para no quitar tiempo porque está muy interesante, pero tú te puedes agarrar de una boya, de un kayak, mientras no avances no quedas descalificado. Entonces, hay muchos kayaks, hay boyas, hay buzos, si encuentras algo que flota y te agarras y no avanzas, te puedes detener, hay gente que lo hace, pero en principio debes de poder nadar 4 y 5 y 7 y 8 kilómetros para meterte a un Ironman. Si te cansas para en 4 kilómetros, no hagan un Ironman, tienes que poder nadar 10, 12 para poderte meter a un Ironman y hacerlo, ¿no? Entonces, si te cansas, en 4 no lo hagas, tienes que poderlo nadar diario los 4 kilómetros en mar para poderte meter a una competencia. Oye, Luis, y aprovechando ahorita que estás platicando todo esto del holster y demás, ¿y cómo manejaste toda esta parte? Porque debe de haber una afectación también emocional y psicológica de tener que enfrentarte a un problema de salud mientras quieres continuar con alguna carrera. Por primera vez tuviste alguna carrera incluso que no terminaste. ¿Cómo fue también esa afectación emocional que tuviste sabiendo que traías ahí una condición? Bueno, yo digo que estoy loco, pero no tan tonto, ¿no? O sea, le hago caso a los médicos, le hago caso que soy muy aventado y no le tengo miedo a las cosas, sí sigo las precauciones. Les quiero decir que una de las afectaciones ya cuando estaba en la parte crítica es que caminando llevaba 160 pulsaciones por minuto. Entonces, ¿qué hacía cuando quería? Caminando, 165 pulsaciones o más. Entonces, ya ahí no era el pulso, sino era una arritmia que ahorita igual nos explica algo mi estimado Pichu, el doctor Pichu, pero simplemente iba extremadamente despacio para poder afectar lo menos posible. Entonces veía que se me subía, por lo menos me bajaba. No creo, mi experiencia con 200 Ironman, 7 montañas, endurance, tal vez no fue lo correcto. Y sí, bueno, inmediatamente mi amigo también de Guadalajara, Salvador, inmediatamente me recomendó y me medicó, cardiólogo, por supuesto, siempre hay que ir con los médicos adecuados. Y con esto limitó, es una especie de beta bloqueador, cordarone, y con eso limitó y evitó el riesgo de que me pudiera pasar algo en maratón. Entonces, todo lo que hice lo hice bajo supervisión médica y claro, muy despacio, pero era muy doloroso, y no me refiero a dolor que me dolería el corazón, sino, híjoles, no puedes ir, el maratón lo tienes que caminar en 7 horas y media, porque no te da y tampoco te lo estás forzando,
pero no quieres forzarlo, además vas a 140. Le tratas de meter un trotecito y se te va a 165. Y sabes que eso no es lo correcto. Entonces, y el estar 16 horas en una competencia también es doloroso, ¿no? Todo lo que hice, lo hice dentro de todo con supervisión médica y con medicación hasta que terminé mi objetivo de cumplir 60 años con 200 Ironman. Y ahí de 20 Ironmans en un año, pues este año hice 5, ¿no? Entonces, ya me jaló las orejas también el pinche, le bajé al número de competencias y ahora sí estoy con una rehabilitación después de la cirugía para regresar al deporte. No sé si te contesté exactamente lo que me preguntaste. Es correcto. A ver, doctor, un poquito lo que preguntan también por aquí. Están hablando ahora de los relojes, ¿no? Oye, con un Garmin podemos detectar una anomalía en la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar un reloj inteligente? Y sé que ni de chiste va a tener un electrocardiograma, pero a ver, platícanos. Bueno, hay indicadores indirectos que pueden hablar un poco del comportamiento de tu corazón. Uno de ellos es la frecuencia cardíaca en reposo y el otro es la variabilidad cardíaca, que hoy en día varios relojes inteligentes avanzados ya lo tienen y te pueden dar una idea de lo que está pasando. La variabilidad cardíaca, por ejemplo, cuando empieza a haber una afectación cardíaca, tiende a bajar mucho. En un principio tú puedes creer que estaba bajando la variabilidad cardíaca porque te estás fatigando, te estás cansando y en realidad no es el caso, sino que simplemente te está dando pues una señal, ¿no? Pero no hay un valor real que un dispositivo portátil inteligente te pueda decir estás bien o estás mal. O sea, creo que sí es fundamental que la gente entienda que sí tienen que hacer una prueba de esfuerzo al año y se estén revisando, y si tuvieron un episodio de COVID fuerte, por mayor razón, o si se llegan a enfermar. Ojo, nos tocó muchos casos de pacientes que tenían COVID, se revisaban a los 5 días, 8 días y obviamente el corazón estaba normal y a las 4 semanas es cuando empezamos a ver las inflamaciones del corazón. Es como una afectación tardía, ¿no? No aparece de inmediato. Y hay gente que dice, es que me enfermé muy leve, no sentí mucho y ya me recuperé y estoy bien, y a las 4 semanas empezaron a notar que su frecuencia cardíaca en reposo era mucho más alta de lo normal, empiezan a ver que la variabilidad cardíaca empieza a bajar mucho, empiezan a ver que con ejercicios mínimos su frecuencia cardíaca se eleva más de lo normal, y ahí es donde tenemos que tener pues un signo de alarma para poder empezar a revisarnos, ¿no? Así es. Yo me voy a quitar la camiseta de distribuidor de la marca para contestarle también aquí a Omar Galeón. Tenemos que tomar en cuenta que no es un dispositivo médico. Sin embargo, sí te puede dar ciertas señales. Entonces, oye, como dice el doctor, tu variabilidad de la frecuencia cardíaca, si tienes una frecuencia cardíaca anómala, si de repente estando en reposo, ¡pum!, tienes un pico para arriba, te va a avisar, o un pico para abajo, te va a avisar. Tu oximetría, diferentes indicadores. A mí fue lo que me ayudó a ver que traía alguna cosa que no estaba bien. Pero ojo, esto ni de chiste, aunque ya también, por ejemplo, los nuevos Fénix traen electrocardiograma y demás, no es un electrocardiograma de grado médico. No te va a detectar una anomalía como lo puede hacer yendo al doctor. Entonces, te ayudará a detectar algunas cosas que te ayuden a ir a hacerte un estudio mucho mejor. Y si me permites justamente agregar esto, primero, sí es importante, y yo creo que muy pronto vamos a tener un electrocardiograma. Bueno, ya está el software, México todavía no, pero sí te da ciertas indicaciones. Ese electrocardiograma que va a traer el Garmin, el Fénix, sí te va a dar ciertas indicaciones. Lo que nos da es una indicación indirecta, pero les puedes decir al doctor, inclusive con la variabilidad. Y hablando de esto, ahorita vamos a hablar de lo que me hicieron a mí, de la ablación, y tomando en cuenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es un número que tráiganlo en mente. Antes no se hablaba mucho de eso, hace algunos años que era, y ahorita es un indicador muy importante, y entre mayor es el número, vamos a decir, estable, es mejor. La variabilidad, yo traía una variabilidad con todos los problemas cardíacos de 50, 60, 70, que no son malos, son, digamos, relativamente buenos, y después de la ablación se me bajó a 8. Ahorita después de 3 meses va en 20. Entonces, sí tiene una relación directa de lo que te pasa el corazón con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que casi nadie lo conoce.
Y la otra es el pulso. Mi pulso sí era muy bajo, 39, 40, 41. Después de la operación estuvo 2 meses en 70 y cacho, como gente normal sedentaria, y ahorita ya va en 50. Entonces, estos indicadores quiere decir que tuvo una agresión fuerte al corazón, que es quemar el corazón, pero todas estas indicaciones con un reloj inteligente sabemos que nuestra variabilidad, y nos lo da, aunque no sepamos, nos da el número, y eso es importante, tu número. Y también la frecuencia cardíaca, yo me duermo con él, te dice cuál es la mínima. Y también te da un indicador de un sobreentrenamiento, una fatiga adelantada, una sobrecarga, y ese dormir con él, traerlo 24/7, para mí ha sido muy bueno, o que se complementa con el Áurea, que también te da temperatura, te da oximetría, estos dispositivos que casi todos te los da el Garmin, creo que fueron muy bien, y no solo para la salud, sino también para mejorar nuestra condición física y nuestro rendimiento en el deporte, ¿no? Pues vamos aprovechando para que nos expliques, Jesús, un poquito más qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, porque dice, como dice Luis, es un indicador que tiene 1 año y medio, 2 años que se ha empezado a medir fuertemente en los relojes. Se ha empezado a hacer público, se medía con el Polar hace 30 años y nadie se ve qué era, y se traducía en estrés, pero ahora ya tiene otras muchas indicaciones, ¿no? Realmente como variabilidad de frecuencia cardíaca. Sí, correcto. Lo que pasa es que, el corazón late y entre un latido y otro tarda cierto tiempo y por ciertas condiciones tiene una pequeña variación. Entonces, un latido se puede adelantar o retrasar microsegundos. Y entonces, ¿qué tan estable está un latido y otro? Nos da una puntuación de variabilidad cardíaca más alta. Y cuando esa medición se altera más, el valor nos tiende a dar la baja. Hubo una serie de investigaciones muy importantes donde relacionaron no nada más el tema de las enfermedades, sino también que cuando el cuerpo está con un estrés excesivo o cuando hay un exceso de actividad del sistema nervioso central, tiende a afectar la variabilidad cardíaca y está altamente relacionado también con el nivel de cortisol que puedes tener en el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando tú estás recibiendo un cierto tipo de entrenamiento que es agresivo, que genera una afectación a tu sistema nervioso central, que empieza a afectar al nivel hormonal, que empieza a generar niveles de cortisol, que empieza a hacer una serie de cuestiones, ocasionan que de esta manera la regularidad de los latidos se altere y que la variabilidad cardíaca tienda a la baja, ¿no? Entonces, hoy en día, muchos patrones de entrenamiento, muchos patrones de planificación del entrenamiento ya no nada más son los indicadores del estrés, el esfuerzo que desarrolla el atleta, lo que recibe el dispositivo y lo manda a las plataformas, sino que también ya estamos empezando a prescribir la carga de los entrenamientos en función a qué tanto recuperación tiene el cuerpo o no. La variabilidad cardíaca nos da la pauta para saber si necesitamos bajar el entrenamiento, si necesitamos tener un día de descanso o un día de recuperación activa, o de plano tenemos que seguir entrenando y entrenando duro. A veces metemos una carga de entrenamiento y no estamos seguros si esa carga en intensidad y volumen es la suficiente, y la variabilidad cardíaca justo te da esa pauta para saber si está el atleta respondiendo o asimilándolo de manera correcta, ¿no? Entonces tiene un valor importantísimo en este sentido. Y además es como relojito también. Si tú eres muy estable y de repente un día te levantas y tu realidad salió con una puntuación mayor a un 20% abajo y tu frecuencia ¿qué cardíaca sucedió? ¿Por qué? se dispara 10, 12 pulsos, seguro a las 10, 12, 15 horas te vas a enfermar, te va a dar una gripa, te vas a resfriar, un desvelo importante. O sea, es un indicador importante de meter el freno de mano y no perder el tiempo, porque te empiezas a... O incluso de recuperación, ¿no? Oye, estás metiéndole demasiada intensidad y no estás descansando lo suficiente y te está afectando en esa variabilidad de tu frecuencia cardíaca, ¿ah? Correcto. No me quería meter muy técnico a todo lo que es la variabilidad, porque muchos no lo tenemos, pero ahorita que lo mencionó, inclusive, si tu pulso se eleva, 24, 48 horas te vas a enfermar. Entonces tu cuerpo sabe de 1 o 2 días antes que tú te vas a enfermar, y es cuando le tenemos que bajar. Por eso es bueno siempre estar con algún entrenador que regule las cargas. Perdón, ¿eh?
Fíjate, a mí me llamó mucho la atención, que hace 2 fines de semana se corrió el maratón de Valencia y pusieron ya un límite, ¿no? Oye, los que no lleguen en 5 horas y media, no les vamos a dar medalla y se van para afuera. 5 horas y media, estamos hablando de casi 8 minutos por kilómetro. En los maratones vemos, ahorita todavía llegó gente a las 8 horas, y yo, en lo personal, incluso con algunas condiciones que pues no estoy muy de acuerdo, porque ya está la persona que tiene bastante sobrepeso, queriendo correr un maratón a 8 horas. Esto tiene una afectación también, ¿no? O sea, sí tiene una razón el que empiecen a poner límites en los tiempos para asegurar que la gente por lo menos tenga una condición física y de salud por lo menos aceptable para hacerlo, ¿no? Totalmente. Fíjate que cada vez hay más malas noticias en maratones, en Ironman se vuelve cada vez más frecuente y quizás, no sé si sean las redes sociales que nos enteramos más y siempre han estado, pero la cuestión es que cada vez sabemos más de cuestiones de este estilo y también yo creo que un tema ahí es el tema del estrés que nos está orillando a la gente a cada vez a hacer más locuras y entonces resulta que no tenemos la preparación correcta pero decimos sí podemos, la mente lo puede todo y estoy de acuerdo que El corazón. sí, dice, la mente es poderosísima y haces lo que quieres y estoy totalmente de acuerdo con eso, pero yo también estoy muy de acuerdo en que debería de haber ciertas limitantes en algunos eventos y debería de haber otros eventos más inclusivos, ¿no? Otros eventos donde a lo mejor las condiciones climáticas, el recorrido, el tiempo, a lo mejor sí esté más diseñado para gente muy principiante que quiere generar estas instancias, ¿no? Porque al final una persona con mucho sobrepeso y que te tira esa cantidad de horas, pues que en realidad ni siquiera va trotando, va caminando rápido. Entonces, a lo mejor también hasta cierto punto puede ser que tenga menos riesgo que una persona que va rápido. Que esa era mi siguiente pregunta. Sí, exactamente, o sea. Y es fundamental entender que, a ver, no porque una persona tenga muy buena condición física y haga un tiempazo, quiere decir que su corazón esté sano, ¿eh? O sea, ojo ahí. Hay gente que está muy fuerte, que corre muy duro o que hace eventos muy duros y que el corazón tiene un pequeño detalle y que ese pequeño detalle, cuando se mezcla con una deshidratación, cuando se mezcla con algunos otros factores, van a desencadenar algún tema importante, ¿no? Y yo creo que a final de cuentas también, ahorita dijiste algo muy importante, ¿no? Que esto es igual que cuando sucede un accidente. Un accidente no sucede por una situación en específico, sino que son una cadena de situaciones que llevan a que el piso estaba mojado, tus llantas estaban ya muy desgastadas, no traías bien el motor de tu carro, los frenos no sirvieron y ¡pum! Entonces, aquí no es, oye, es que tiene una afectación en el corazón. No, es que pueden ser en general una serie de situaciones que se van sumando, ¿no? Es correcto, el acúmulo de cosas es lo que va a desencadenar problemas, sin duda. Y déjame darte mi opinión, Bernardo, del límite, inclusive el límite del Ironman por diferentes cosas es 17 horas en la suma de todo, donde hay cierto tiempo para la nadada, cierto tiempo para la corrida, cierto tiempo para el maratón. Es una competencia muy demandante que muy poca gente se muere. Durante casi 30 años nadie se vea muerto y las personas no se mueren en el maratón, se mueren en la nadada. Y normalmente de condición física por apnea o tomar una bebida energética y la emoción, la adrenalina en la apnea o unas malas condiciones del mar y se mueren. Pero en la bicicleta, claro, si chocas también hay un accidente, pero en la carrera prácticamente hay 0 muertes en estadística como porcentaje en el Ironman y es muy demandante, pero vas a un ritmo muy bajo. Ahora, con respecto al tiempo límite, estas 17 horas son 2 condiciones. Una, que acabes el mismo día porque empiezas a las 7 de la mañana y acabas a las 12 de la noche. Entonces es bonito decir, acabé el mismo día y los voluntarios se tienen que ir a dormir. Si acabas a las 12 de la noche, a las 4 de la mañana apenas están terminando de levantar todas las cosas. La segunda razón es que John Collins, el que inventó el Ironman, lo hizo en 17 horas 02 minutos, llámese casualidad o no, pero ese es el tiempo límite en un Ironman. Inicial. Ahora, pero en muchos eventos ahora ya lo están haciendo 15 horas. ¿Por qué? Porque está sobrado en Europa con un buen clima, algo plano. Relativamente todo mundo ya acabó a las 15 y media horas
o pusieron un tiempo límite. Pero esto que me decías, un tiempo límite de 5 horas y media, equivalente al de, ¿cómo se llama?, al de 15 horas en un Ironman, depende, número uno, del recorrido. Gerard Mer, subíamos 13,000 pies y en la carrera subíamos otros 4,000 pies y estábamos a cerca de 40 grados de temperatura. Entonces, si ibas más despacio, pues tenías mayor probabilidad de terminarlo sano, pero tu tiempo era demasiado largo. Entonces, uno es el clima. Tú no le puedes poner 5 horas y media a todos los maratones. Si le pones 5 horas y media al maratón de la muralla china, pues ya no lo hizo nadie. Por la altimetría, no es lo mismo que el de San Diego, que es plano, o uno que sea plano, ¿no? Chicago, de Woodlands o Teneco, ¿no? Que era hace mucho tiempo. Y la otra es la edad. La edad, yo te lo digo, yo era de 10 horas, 10, 5, 7, 10, 30. Yo ahorita estoy haciendo 15 horas también por la condición física, pero una persona que tiene muy buena condición física, pero de 85 años, pues va caminando en el maratón y apenas le dan las 17 horas. Entonces, eso de ponerle un límite a todas las carreras sin tomar en cuenta, o también una persona que no tiene un brazo, o que está haciendo en silla de ruedas, o que quiere ser más inclusivo. Entonces, ahí hay un debate de, sí, la condición física, pero la otra es edad, condición o alguna discapacidad, y la otra es condiciones. Entonces, medir todo con la misma regla, yo no estoy de acuerdo, es el máximo tiempo y tiene menos riesgo una persona que lo camina que una persona que lo corre, porque estás a un pulso mucho más bajo, tienes la demanda del corazón, parte de lesión de rodillas, pero no de corazón. Digo, no, estamos hablando de debates aquí, pero se suena interesante también. Digo, y suena lógico, ¿no? A final de cuentas, mucha gente camina el camino a Santiago, también van a tener la capacidad de correr un maratón, ¿no? Haciendo menos distancia. Pero 42 kilómetros te lo hacen en 8 horas sin ningún problema y tienes 60 años. 70. Es correcto. Ahora, doctor, ¿hay alguna señal de advertencia que un corredor o un atleta debería de reconocer durante una carrera o después de una carrera? ¿Qué nos pudieras decir? Yo creo que no hay. Te lo digo como médico del deporte y te lo digo como deportista también, porque cuando estás haciendo un evento, estás tan enganchado en el reto personal que todo lo asimilas como que es parte del esfuerzo. Entonces se vuelve muy complicado, o sea, es muy complicado decir, ay, cuando sientas que te duele un poquito el pecho, cuando sientas que no puedes respirar bien, Que te estás desvaneciendo, que te estás durmiendo, oye, güey, todo el mundo siente eso cuando vas en el 38, que vas full gas, entonces es muy Tienes toda la difícil, razón. es muy difícil identificarlo, por eso más bien es escuchar el cuerpo los días anteriores, es tenerla. Por ahí nosotros creamos hace mucho tiempo un hashtag que era atleta responsable y cada vez que una persona venía aquí a la clínica de Aquiles MD a hacerse una prueba de esfuerzo, subíamos su foto y le poníamos hashtag atleta responsable. O sea, eso es lo que tenemos que hacer, intentar ser atletas responsables, de revisarnos periódicamente, porque es difícil durante la competencia poder identificar, puede haber muchas cosas que no tienen que ver con el corazón. Fíjate, ahorita dijiste algo que está bien interesante, del atleta responsable, porque definitivamente no lo tenemos que llevar. O sea, tenemos que entender que no porque somos deportistas y porque hacemos mucho ejercicio, no podemos tener alguna condición que pudiera estar oculta, y que ese machismo, o no sé cómo llamarlo, deportivo, nos dice, oye, pues no tengo por qué ir al doctor, o me da pena ir al doctor para hacerme un chequeo médico, y debemos de quitárnoslos, ¿no? Debemos de quitarnos ese ego de que por ser deportistas vamos a ser perfectos, porque no. Exacto. Y luego hay un tema bien importante, que es que ya que el niño se ahoga, quieren tapar el pozo. Y cuando me refiero a esto es que también quieren crucificar a las organizaciones porque hubo una problemática severa. Yo creo que muchas de las veces cuando sucede una situación de este estilo, aun y cuando la organización del evento tenga una calidad y unas capacidades importantes en cuanto a estar al pendiente en estas cuestiones, muchas veces no se puede hacer nada, o sea, porque al final en una maratón cierras el tráfico, la vialidad está complicada, alguien se siente mal, dan el pitazo y en lo que llega la ambulancia
no puede llegar rápido, ¿no? Y aún y cuando esté rápido, le den la atención de inmediato en la meta, lo reciben los paramédicos y ahí mismo le dan la atención y aunque estén muy calificados, hay casos en los que sí se pueden hacer cosas y hay casos en los que no. Entonces es importante que toda la gente seamos conscientes que no es, muchas de las veces, o la gran mayoría de las veces, no es responsabilidad de la organización, sino de nosotros mismos estar sanos y presentarnos un evento en óptimas condiciones, ¿no? Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo y como parte de la organización, porque el maratón de Monterrey, pues es organizado por los clubes de corredores de Nuevo León. El maratón de Monterrey está cardiológicamente protegido, tenían ambulancias por todos lados, por supuesto al inicio. Entonces, tienes todo el apoyo, pero la responsabilidad tiene que ser de nosotros. Y me voy a desviar un poquito, pero me voy a ir al tema famoso de los tramposos de los maratones, ¿no? Oye, es que la organización debería de ser más cuidadosa. No, esto se trata de uno. Si uno no es tramposo y tu cultura, no tiene por qué haber tramposos. Acá también, si tú eres cuidadoso con tu cuerpo y te aseguras de tener una buena salud y llegar en las condiciones adecuadas al maratón, pues no debería de gastar el maratón en todo este despliegue para asegurar que puedan actuar rápido si sucede algo así. Son diferentes, ¿no? Lo tienen que hacer en la parte médica y de salud, pues sí, pero la responsabilidad debería de ser nuestra. ¿Qué ponen aquí? Ahora, después del infarto, yo me hice 2 maratones y antes de correrlo me hago un electrocardiograma. Así es, y más si ya sabes que tienes alguna condición, con mayor razón, deberíamos de ser más cuidadosos, ¿no? ¿Qué más están poniendo? Impecable la organización de Monterrey, así es. Totalmente correcta la sugerencia del atleta responsable. Sí, a mí me encantó esa parte y qué bueno, eso yo creo que deberíamos de ponerlo, como dices, deberías de ponerlo así en redes sociales y tenemos un atleta responsable más que vino a hacerse su chequeo médico anual, con su prueba de esfuerzo, ¿no? Ahora, doctor, ya terminé la carrera, una carrera tan extenuante como un Ironman o un maratón. ¿Cuáles son los principales desafíos que debemos de cuidar en nuestra parte de salud o médica como atletas al haber ya terminado? Claro, bueno, hay que entender que este tipo de deportes nos deja el metabolismo a 1000 por hora y la parte de la recuperación inmediata y tardía es fundamental. El evaluar el estado de hidratación creo que es uno de los parámetros más importantes. Y incluso en eventos cuando hace frío te deshidratas mucho y la gente no considera estas partes. Entonces el hidratarte correctamente, el tener el aporte adecuado de carbohidratos y proteínas en los primeros 60 minutos, en lo que haces en el posterior es fundamental. A todos nos encanta, a mí me fascina llegar a la meta y tomarme una cerveza. O sea, eso es una sensación inigualable, pero también tienes que entender que no te puedes ir a la fiesta de 20, 30 cheves justo al término de un evento de este tipo de cuestiones porque vas a debilitar más tu cuerpo, ¿no? O sea, creo que hay momento para festejar, creo que hay momento todo. Estoy de acuerdo que te eches una cheve en meta, pero no que le agarres un grano ahí fuerte, ¿no? En ese sentido, yo creo que es fundamental ser conscientes de esta parte, porque sí, el cuerpo se queda muy, muy, muy a 1000 por hora, ¿eh? Y me ha pasado gente que termina la meta muy bien y a las 4 horas, 5 horas me habla un familiar y me dice, oye, se está desmayando, oye, está débil, oye, se siente así, así. ¿Y qué hizo? No, pues es que se echó una cerveza, se fue a caminar, el festejo, el otro, y se olvidan de todo, ¿no? Se les olvida que tienen que seguir hidratándose y comiendo. Entonces, como que esta parte es fundamental cuidar, ¿no? Incluso, pues es famoso, ¿no? La parte de que en el maratón perdiste 3 kilos de peso, pues no perdiste 3 kilos de peso, perdiste 3 kilos de agua, ¿no? Y si no lo recuperas, pues te vas a meter seguramente en problemas. Sí, totalmente. ¿Tú qué haces, Luis, cuando llegas a la meta? Se me hace que perdió conexión. A ver, déjame ver si sigue por ahí, que ya también casi vamos terminando. Pero ya no estás ahí, Luis. ¿Se ve, Luis? A lo mejor sí se salió, ¿eh? Sí. Ahí lo estoy volviendo a invitar.
Sí, pero yo creo que, te digo, la parte fundamental es tener la conciencia de esta parte. El color de la orina es un parámetro muy importante. Yo la recomendación que le digo a la gente es que no deje de hidratarse hasta que pueda ir a orinar de manera transparente, que se garantice el estado de una apropiada hidratación. Se vuelve fundamental. Los carbohidratos comemos al término del evento, pero luego como a la hora, 2 horas, se vuelve a bajar el azúcar porque el metabolismo sigue a 1000 por hora y sigue consumiendo. Entonces son cosas que tenemos que cuidar bastante para que no tengamos una problemática, ¿no? Claro, no sé si ya me escuchan. Yo ya estás ahí. Me había caído, me había salido, ya regresé, ya me aceptaron otra vez la solicitud. Bueno, este Wi-Fi. Mira, depende mucho también de una competencia no quiero ser redundante, de si compites o participas. Y yo lo manejo de diferente forma. Mis respetos para los olímpicos, para la gente que hace el Ironman abajo de 8 horas o de 9 horas, o para los que corren el maratón en 2:30 abajo de 3 horas. Cuando llegas en esas condiciones, tú vas todo el tiempo al máximo y necesitas pensar en recuperarte, hacer las cosas bien, no te puedes parar de golpe, tienes que ir caminando, tienes que hidratarte, tienes que tomar los carbohidratos y tienes que cuidar la salud y de ahí de preferencia irte a un baño de agua fría, cuidar los músculos. Ahora, si vas a participar recreativamente, digamos que no eres tan estricto. Si estás haciendo 4 horas y media en el maratón, 5, te echas una cheve, pues te la tomas más relax, comes no tan sano, tienes 2, 3 días de no hacer la recuperación, pero yo depende de si estoy compitiendo o participando, es cómo termino. Siempre trato de cuidarme, sí, para los que sigue, porque a veces me aviento más de un Ironman en un mes, pero terminando, si se te antoja una chevecita, y también hay, en Europa hay una cheve sin alcohol, muy buena, hay una que no sabe muy buena, hay una que es muy buena, que prácticamente te gusta el sabor, te puedes hacer hasta una michelada con ella, y sí, como y no me cuido tanto. Si voy a competir, soy sumamente estricto con la alimentación y la hidratación. Y ahí sí, terminando siempre y las 24 horas que sigue, cuidar mucho la hidratación. Y cuando normalmente en un Ironman bajas de peso, sí, 1 o 2 kilos, pero las siguientes 24 horas subes 3 o 4 o 5 kilos, tu cuerpo retiene líquidos, que es lo que necesita para recuperarse, y después de 48 horas empiezas a regresar, pero en vez de bajar, aumenta. Yo he terminado Ironman con más peso del que comencé, entonces no quemas. No puedes comerte irte a una panadería porque hiciste un Ironman, de todas maneras, te vas a dañar el estómago. Así es, y aparte la vaca después que te terminas comiendo después de una carrera también te hace subir, se me hace. y ahorita platicabas también, doctor, de la parte del estado del tiempo, ¿no? O sea, no es lo mismo como dices, no hay un clima ideal como el que hizo en Monterrey el domingo, empezar a 8 grados, terminar a 14 grados, que a mí me tocó, por ejemplo, un Nueva York en el 2014 a bajo cero, o me tocó un Boston en el 2017, que fue a casi 30 grados, ¿no? O un Ironman, como se los avienta Luis, a 40 grados, ¿no? 47. También tiene que ver y te puede afectar de manera completamente a tu cuerpo, ¿no? Sí, la temperatura y la altura sobre el nivel del mar cambian mucho. Y es un error bien común que luego se preparan para eventos, por ejemplo, para el Ironman o medio Ironman de Cozumel o alguna cuestión por el estilo, y proyectan el correr a una velocidad y terminan corriendo más lento de lo que tenían proyectado. Y esto tiene que ver mucho por el calor, la humedad. Son varios factores que hay que considerar que son fundamentales a la hora del rendimiento deportivo, ¿no? Ya vamos casi al final para que vayan poniendo las preguntas que hagan falta. Aquí pone Sofi Salastri. Hola, buenas noches. Yo hago triatlón corto, pero con alta intensidad. Tengo 15 años. ¿Cómo puedo ser un atleta responsable? Ya lo dijimos, pero díselo, doctor. Sí, hay que revisarse. La prueba de esfuerzo no tiene una contraindicación en cuanto a la edad, en cuanto al sexo, ni en cuanto al nivel de condición física. O sea, toda persona que está haciendo ejercicio, que va a empezar a hacer ejercicio o que va a competir, tiene que revisarse. Lo ideal es que sea una vez al año y dependiendo de sus condiciones, habrá que ver si hay necesidad de otros estudios o no. Pero de entrada, para ser atleta responsable, con que te hagas una prueba de esfuerzo con el electrocardiograma en tiempo real una vez al año, es más que suficiente. Y escuchar a tu cuerpo. He recibido muchas preguntas de qué me hicieron en el corazón. A ver si lo voy a tratar de resumir en un minuto, pero
varios de mis amigos que hacen Ironman, yo les puedo contar 20 o 30, ya han tenido una ablación, que es lo que tuve yo. Tuve fibrilación auricular y flóter, que es de las dos cavidades, y lo que pasa que es una fibrilación auricular y un flóter, son cortocircuitos que hacen que tus válvulas tus aurículas empiecen a vibrar en vez de oscilar para enviar sangre. Y lo que se hace es, normalmente es esa conductividad o esos cortocircuitos vienen por las venas. Ahorita si quieres nos explicas un poquito más. Y lo que se hace es quemar estas venas para evitar que esa corriente llegue al corazón y dé impulsos en falso, vamos a decir, y oscile en vez de palpitar el corazón. A mí me quemaron 74 partes del corazón y luego me hicieron un agujero de lado a lado para entrar de un ventrículo a otro y luego decirse a la aurícula a quemar. Me recuperé en una semana y a las 5 semanas estaba haciendo un Ironman. Hay que tenerle miedo a todas las condiciones cardíacas, pero no hay que tenerle miedo a nada. Hay que, con buena información, después de 4 meses ya estoy haciendo Ironman. No sé si quieras mencionar algo de esto, Pichu. No, definitivamente yo creo que al final hay que tenerle más miedo a no tratarse. Creo que eso es lo que la gente tiene que dar con ese... Porque mucha gente, y me ha tocado muchos atletas que vienen y me dicen, es que no quería venir, porque tenía miedo de que me dijera que no, tenía miedo que me bajara de la competencia. Y, o sea, no le tengan miedo a eso. O sea, créanme que en lo personal yo trato de que la persona no deje de hacer ejercicio por ningún motivo, al menos de que realmente sea súper condicionante, ¿no? Es correcto. Bueno, pues ahí ya cubrimos prácticamente una hora. Déjenme ver si hay alguna otra pregunta por acá. ¿Qué dice aquí? Carpelio. Haré mi primer maratón. ¿Qué me recomiendas? Mira, yo lo que regularmente recomiendo, si quieres correr tu primer maratón, mi primera recomendación es, si en tu ciudad hay un maratón, córrelo ahí. ¿Por qué? Para que tus familiares te vayan a ver, para que tus amigos te vayan a ver, para que la gente con la que estás entrenando pueda estar contigo. Y esa sería mi primera recomendación. La segunda, pues, maratón de la Ciudad de México, después Monterrey y Lala, que son vamos a decir que los 3 grandes. Ahora, si quieres irte internacional, pues el que es muy fácil de conseguir inscripciones, pues es Chicago, porque Chicago hace un pool solamente para mexicanos y es muy planito. Esas serían mis recomendaciones. ¿Y de qué hacer? Es una prueba de esfuerzo con un coach y tener un pulsómetro y usarlo y hacerle caso. Tú sabes lo que tienes, sabes una regla básica, Pichu, perdón que la voy a decir como por experiencia más que por coach, es regla muy rápida, 180 menos tu edad, o sea, ese es tu rango aeróbico, claro, más 5 menos 5, 220 menos tu edad del 80%, pero es una regla básica, es 180 menos tu edad, ese es tu rango aeróbico, ¿no? Para no pasar. Hay una parte bien importante, ¿eh? Antes, para correr un maratón, tu coach te iba a estar entrenando durante 2, 3 o 4 años. No te dejaba que fuera ni tu primer carrera, sino que fuera todo un proceso, y eso te ayuda a que llegues de una manera adecuada. Ahora cada vez más vemos gente que con un entrenamiento de 16 semanas que descargan por internet se van a correr un maratón y no llegas en estas condiciones adecuadas. Entonces, esta parte de ser un atleta responsable es, irte a hacer tu chequeo médico, y 2, el haber entrenado y llegar con las capacidades adecuadas a esa competencia que quieres participar. Y sería con lo que terminaría yo. Sí, definitivamente yo estoy muy en contra de lo que acabas de hablar de descargar un programa de entrenamiento de internet. Muchos de estos programas de entrenamiento están diseñados para una persona, y esto es bien importante que la gente lo entienda. A veces la gente dice, es que si no hago esto, es que si no hago este número de repeticiones o estos fondos o estas distancias no estoy listo, y no es así. O sea, cada programa de entrenamiento es personal, cada entrenamiento es individualizado, y un coach bien preparado y certificado te va a dar las pautas para decir si estás listo para correr un maratón o no estás listo, y adecuarlo a tu nivel de condición física y tu edad, ¿no? Eso es fundamental. No descarguen del internet. No es que les diga que se vengan a entrenar conmigo a mi equipo. Hay un montón de coach buenos. Creo que el sol sale para todos y hay de todos los niveles de costo, pero asesórense con alguien que sepa, para que de esta manera sea más personalizado y que se tengan una buena experiencia, ¿no? Así es. Luis, a pues cerrar. Muchas gracias. Como dato curioso, hay un maratón en el mundo que te pide un Ironman en el mundo que te pide una prueba de esfuerzo
por tu médico y mandarlo para poder inscribirte. Solo uno en el mundo de los 205 que he hecho y que es Israel, que por cierto no se hizo. Pero ya habíamos mandado todos los que íbamos a participar nuestra prueba de esfuerzo y creo que es algo responsable, complicado, pero responsable. Yo, pues muchas gracias, Pichu, gracias, Bernardo, por permitirnos compartir un poquito de la experiencia. Espero que se hayan divertido y si por ahí vemos algunas preguntas, trataremos de contestarlas. Y bueno, están nuestros Instagram, si quieren alguna pregunta por inbox, encantado de la vida. Muchas gracias. Luis Álvarez aparece como Luis Álvarez Iron Man, Doctor Pichu y Bernardo Delfín. Y por supuesto, en Del Más, síganme para más consejos. ¡Nos vemos! Gracias, amigos. Hasta luego. Chao.